En 3 palabras, ¿cómo os definiríais como dupla creativa? Vale, estrategia, exigencia y claridad. Sí, es verdad que quizás la parte negativa que la gente ve, ¿no? Que a lo mejor nos han comentado alguna vez, es esa dependencia de que al final los objetivos son comunes. Yo creo que con eso hemos aprendido a ser como muy cautos a la hora De no matar nada, por de si acaso. desechar ideas. Dentro de un equipo está bien tener todos los perfiles. Y yo creo que para mí, de momento, es lo más gratificante. Verles crecer y verles que te lo agradecen. Rodearte de gente Total. en la que confíes y con la que Y que sea tengas- mejor que tú. Sí, que sea mejor que tú, que seas el peor de la habitación. Bueno, simplemente con un poco de sentido común y de coherencia, ¿no? Que no todo vale. Y parece que a veces se nos olvida. Buenos días, bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy estamos con una dupla creativa que es increíble. Somos súper afortunados de tener a Pomi y Alberto por aquí. Dupla creativa en Dentsu nos van a descifrar un poco más sobre lo que consiste ser una dupla creativa y sobre algunos de los trabajos que han estado trabajando hasta ahora. Gracias por venir, chicos. Muchas Ah, gracias vosotros bienvenidos. por invitarnos, sí. Y nada, empezamos. Durante la última década os habéis convertido en una de las duplas creativas más reconocidas del panorama español. CDC, Apic Awards, ADG Laos y por el camino campañas para Mini, Flex, Cruz Roja, Seagrams Gin, La Quiniela, Adolfo Domínguez, un poco de todo. Mucho, mucho, mucho más. Si tuvierais que decirle a alguien cómo os definís a día de hoy, ¿quiénes son Alberto y Pomi? O Pomi y Alberto. Bueno, yo creo que lo primero que no somos la dupla más reconocida, ¿no? Que yo creo que hay mucha gente... Sí, o sea, que sobre hace cosas todo, muy chulas. si nos tuviese que presentar, yo creo que diría que somos dos amigos que han decidido trabajar juntos. Porque nos conocimos en la universidad y aunque no empezamos ahí a trabajar recién salidos, pero sobre todo lo que primero fuimos fue amigos. Y luego ya pues con el tiempo empezamos a trabajar juntos. Qué bueno. Para quien no lo sepa, ¿qué es una dupla creativa? Bueno, básicamente es verdad que es una figura un poco que en el mundo de la publicidad se da por hecho, pero que es verdad que en otras profesiones te diría que es prácticamente inexistente, que básicamente son tándems de 2 personas, ¿no? En las que una de las personas se dedica un poco de la parte de escritura, el copy, que en este caso es Alberto, y la otra persona se encarga del arte, de la parte visual, de las imágenes, todo ese mundo, que en ese caso soy yo, que es la directora de arte. Y entonces, bueno, es ese tándem, ¿no? Que a la hora de pensar ideas y conceptos se piensa de manera conjunta y luego a la hora de bajar esa idea o ejecutarla pues al soporte que sea, ¿no? Un spot, una cuña, lo que sea, pues el copy se centra más en la parte de escribir y el director de arte se centra más en la parte de las imágenes. Genial. Muy bien definido. ¿Recordáis el momento exacto en que decidisteis formar equipo? ¿Qué chispa creativa os unió? Sí, sí, sí. O sea, ella estaba en Kitchen y yo estaba en Señora Rasmore. Y hubo un momento en el que, pues justo las duplas con las que estábamos, por motivos X, abandonan la publicidad. Que bueno, podemos hablar de ello también porque es un buen tema ese. Y pues un día quedamos a comer y el primer recuerdo que tengo yo es de un día que quedamos a comer y pues salió el tema y decidimos que sería una idea estupenda. Y yo el primer recuerdo que tengo es que literalmente hincorrodilla en un CDC para decirme, venga, vamos a ser dupla, movámonos juntos. Y decidimos que nos íbamos a mover juntos. Sí, qué bueno. ¿Y ya cuánto lleváis juntos entonces? 10 años. Casi 10 años, sí. 10 años. Creo sí. que es más Lo que que- hablábamos, que llevo más tiempo con mi pareja creativa que con mi pareja sentimental. Genial. Espero que no haya celos ahí. ¿Teníais algún tipo de Está todo referente para convertiros en dupla creativa? ¿Habíais visto otros creativos para inspiraros dentro del sector? Sí, o sea, en España yo creo que hay muchas duplas, o sea, hay gente que ha desarrollado Sí, la muchos carrera en referentes. solitario, pero también hay muchas duplas que han hecho un trabajo que está genial, como por ejemplo Ángel y Lucas. Lucas, Marta y Miguel, Vitanisito. O sea, que hay muchos ejemplos muy buenos en donde mirarse. Sí. ¿Hay alguna ventaja a la hora de ser dupla en vez de presentarte de manera individual? Yo creo que es casi todo ventajas, porque al final tienes a otra persona en la que apoyarte, tienes a otra persona con la que Sí, contrastar cualquier- cosas, ideas. Sobre todo es un apoyo. Al final, Sí, yo creo que sobre todo a la hora de al empezar en un final trabajo. Cualquier ¿no? miedo, cualquier riesgo, todo Es compartido. Y si de repente tienes un mal día de, mira, hoy no me veo para presentar, Sí. sabes que siempre tienes otra persona que te va a echar una mano, incluso en una misma presentación. ¿No? A ti te pasó en una presentación que se quedó pillado, Sí. de pillado, de Este hay que tic en el rescatar. ojo, de no puedo más, pues de típico concurso largo, noche, tal, y llegas y no puedes ni hablar.
Y bueno, pues saltas ahí para echar un cable, te echas unas risas. Y quiero decir, eso si vas en solitario, te puede dar por hundirte y quedarte ahí plantado, ¿no? Sí, bueno. Y luego yo creo que también a la hora de trabajar es mucho más enriquecedor, para empezar. Y segundo, tienes una persona que te está dando feedback constantemente, ¿no? Que tú piensas una idea y le dices, ¿tú qué opinas? ¿Esto está bien? ¿Esto está mal? Sí. Y eso está muy guay porque ya hay un autofiltro constante. Al final sois 4 ojos y lo hablábamos antes fuera de micro, que la gente de vuestro entorno flipa porque a una entrevista vais de manera conjunta, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo lo ves esto? Gente que no está en el sector o os ve desde fuera. Bueno, en publicidad es una cosa que es como Sí, es súper normal, es el día a día, pero es Hombre, verdad que la envidia, gente ¿no? de fuera del sector de la publicidad, claro, no entiende que tu carrera no se desarrolle en solitario. Que yo creo que todo el mundo empieza a trabajar y va moviéndose de trabajo o no, pero lo haces tú solo. Sí, es verdad que quizás la parte negativa que la gente ve, ¿no? Que a lo mejor nos han comentado alguna vez, es esa dependencia de que al final los objetivos son comunes. Sí, claro. Sí que hubo un momento, ¿no? ¿Te acuerdas cuando estábamos en Publicis? Que hubo un momento en el que a mí me dio la cosa de me quiero ir fuera, me quiero ir fuera, me quiero ir fuera, que en Publicis era un buen momento porque al final era, pues eso, una multinacional. Y yo estaba con él, me quiero a Chicago. Y Alberto me dijo que yo no me voy a Chicago, o sea, que no me quiero ir a Chicago. Y al final fue una buena decisión no irnos, pero quiero decir, pasan estas cosas al final, pues eso, son negociaciones constantes que haces, incluso a la hora de pensar ideas. Siempre va a ser una cosa de una voz común, nunca es lo que tú digas. Entonces, bueno, también hay una lucha constante con eso. Eso. Como ser socios. Sí. Claro, exacto. Igual sabéis de qué hablamos. Sois una dupla también. Sí, más o menos. Eso me crea una curiosidad. ¿Alguna vez no os habéis puesto de acuerdo en algo? Y si... Constantemente. Sí. ¿Y qué hacéis en esas situaciones? Ceder. Al Negociar, se negocia. Al ¿Quién principio a lo cede mejor más? dejábamos de hablarnos durante un par de horas. Pero... ¿Qué ibas a decir un par de días? Digo, joder. No, porque Es no que puedes, porque hay que seguir 2 trabajando. horas es demasiado. No sí, te sí. deja trabajar. Pero al final ya negociamos. Y muchas veces también hemos aprendido, yo creo que aunque tú no veas algo, y creo que lo hacemos también con los equipos ahora, A no ser cabezón. no cortar ideas porque es que nos ha pasado que ha tenido ella o yo alguna idea que el otro no ha cortado o no ha querido cargarse y al final ha resultado ser una buena idea. A lo mejor en un principio era una cosa como muy embrionaria, pero que luego cuando se ha desarrollado bien ha funcionado. Sí. Y yo creo que con eso hemos aprendido a ser como muy cautos a la hora de no matar nada, por de si desechar acaso. ideas. O sea, las cosas que no funcionan nada, pero... lo tienes claro más o menos. Sí. Pero cuando ves que uno de los dos confía en algo, en una idea, aunque sea una cosa como muy, pues eso, muy embrionaria, el otro como que se frena a la hora de... Si no le gusta, dice, bueno, vamos a ponerlo en barbecho porque a lo mejor esto hoy no, pero mañana sí. O a lo mejor si lo compartimos va creciendo. Y a mí está muy bien. Claro. Puede funcionar. Confía. Negociar, llegar a acuerdos, sí. Una negociación constante. Sí. ¿Me Os quieres suena sonar? también, ¿no? Sí, totalmente. Sí, total. Esto es espectacular porque de nuevo es un privilegio teneros. Creo que venís de gigantes, habláis del señor Rasmore, de Kitchen, de agencias. Habéis hecho un salto de Publicis a China y ahora Dentsu. ¿Cómo han sido los distintos retos en cada agencia? ¿Habéis notado que cada empresa ha sido totalmente diferente? Yo creo que ha habido grandes saltos de cada agencia, ¿no? Bueno, primero que empezamos separados, él en Rasmore y yo en Kitchen, trainees y juniors, muy juniors. Cuando decidimos juntarnos, que fuimos a Publicis, yo creo que tuvimos la suerte que nosotros, siendo muy juniors, no nos recibieron como muy juniors, nos recibieron como casi seniors y nos dejaron literalmente mucha libertad. Un poco sin querer, ¿no? Que yo creo que tuvimos esa suerte, aunque fuera una locura y estábamos un poco como pollos sin cabeza, pero bueno, disimulabas y al final el curro salía y creo que nos hizo dar un salto de aprendizaje bestial. Luego el Fake it till you movernos... make it, ¿El ¿no? qué? Sí, Fake it exacto, till you make it. tal cual. Totalmente. Y luego ya el salto a China, que para nosotros en el momento en el que nos fuimos a China era un referente total para nosotros. O sea, nos encantaba esa agencia, nos encantaba Rafa Antón. El ir a una agencia como esa, que luego aprendimos mucho de estrategia, de un montón de cosas que todavía no sabíamos porque éramos muy jóvenes también, fue otro gran salto. Que luego es verdad que estuvimos 6 años y yo creo que como que el grueso de nuestra carrera, yo creo que nos hemos formado ahí. Lo hemos hecho ahí, sí. Un poco nuestro luego sello, ¿no? Que también hemos estado hablando, se hizo ahí. Y luego ya el gran salto de China a Dentsu, yo creo que ya ha sido, bueno, a nivel creativo también, pero sobre todo a nivel de gestión, ¿no? De aprender a gestionar equipos, de supervisar, de empezar a tomar tus propias decisiones y que sean tus propias decisiones las que van, ¿no? Y que haya una responsabilidad detrás de todo eso que estás tomando. Y yo creo que ahí ese ha sido el salto, ¿no? Hacia Dentsu. Un poco primero creativo. Sí, luego... ha sido el gran salto, yo creo. El llegar a un sitio donde
por fin estás tú un poco más al frente, ¿no? Y tienes que ver si tu criterio, el criterio que te has ido formando y la voz que has ido cogiendo durante los años funciona. Claro. Si, ¿no? Es el momento de ponerte a prueba, ¿no? De decir, vale, pues ahora estoy tomando más decisiones. Sí, siempre la responsabilidad era de otro, siempre. Claro, es un poco como un salto al vacío, ¿no? Y decir, pues vamos a ver si lo que nosotros pensamos que funciona realmente funciona. Y además estáis tomando las decisiones, pero contáis con un equipo, ¿no? Claro, claro. ¿Cómo funciona eso en el día a día en Dentsu? Bueno, digamos que cambia mucho, ¿no? Por ejemplo, en China, digamos que todos tocábamos todo y en cuanto a cuentas, ¿no? Y a marcas. Sí. Y en Dentsu está todo organizado de una manera diferente porque son agencias muy diferentes. Sí. Y aquí va mucho por marcas. Son poquitas marcas las que llevas, pero llevas muchas cosas de esa marca, digamos, ¿no? Okay. Entonces, a nivel equipos, digamos que los diferentes equipos se encargan de una parte de esa marca y luego las grandes cosas, ¿no? De las grandes campañas nos encargamos todos. Claro, y entonces, sí, es una cosa más coral. Sí. Yeah. Entonces yo creo que son como dos niveles, ¿no? Uno, la organización del día a día, que al final existe y es una cosa que hay mucho en público, muchas veces no se habla, pero el oficio está ahí, no solamente hacemos campañas para la tele, hacemos un montón de trabajo que yo creo que también está bien poner en valor, porque al final es lo que sostiene la publicidad, es la realidad. Ajá. Y entonces, por un lado, es el día a día y gestionar esos equipos en ese día a día, dejándoles ser un poco ellos mismos también, ¿no? No solamente lo que, bueno, no hacer de tapón. Sí, porque es una cosa que nosotros, yo creo que, bueno, no solo nosotros, sino que mucha gente cuando ha empezado en publicidad ha sufrido, que es un poco que ha notado como que le topaban mucho o que le limitaban mucho pues en cuanto a ideas o en cuanto a propuestas que tenía, que al final era como que estaba todo como muy contenido o su trabajo se reducía a una cosa como más mínima, ¿no? Del día a día o de... como que estaba como muy controlado todo. Sí. Por eso iba a decir que la segunda parte para mí es hacerles crecer en esa parte de grandes campañas, el decir, vale, todo este día a día está fenomenal, todo lo tenemos que hacer, pero te voy a dar alas y te voy a empujar para que también quieras hacer esta gran campaña, ¿no? Y claro. Que yo creo que es un poco la es bastante motivante, yo creo. Que con creativos juniors de vuestro entorno también podéis empujarles, ¿no? A dar ese salto y participar más. Sí, yo creo que para mí de momento es lo más gratificante, verles crecer y verles que te lo agradecen, que yo creo que eso es lo más guay, que digas, joder, estoy aprendiendo y, joder, a mí me gustaba que me enseñaran cosas, ¿no? Sí, generar un entorno en el que quiera estar la gente. Tenéis un sello reconocido. En 3 palabras, ¿cómo os definiríais como dupla creativa? Vale, exigencia y claridad. Hablamos de campañas, hablamos de Mini. Voy a hablar en tu micro. Estamos hablando antes de trabajos que habéis hecho para Mini, Cruz Roja, La Quiniela, y queríamos saber cómo adaptáis vuestro proceso creativo a cada campaña. Y todo esto sin perder vuestra propia voz en el proceso. Vale. O sea, yo creo que cuando vas a una agencia por la gente que está allí y por la voz que tiene esa agencia, ¿no? El estilo que tiene, ¿no? No es lo mismo irte a una agencia que a lo mejor maneja más un tono de humor que una agencia en la que ves, pues a lo mejor campañas que son más solemnes. Entonces, cada agencia tiene un estilo, ¿no? Sí. Y al final cuando vas ahí es porque te gusta lo que hacen y porque las personas que están allí, el director creativo de turno, está haciendo un trabajo que te gusta y que tú quieres formar parte de él. Entonces, al final quieres que tu voz sea un poco esa, ¿no? O absorber un poco de ahí. Eso es lo que yo diría, yo creo, ¿no? Vas buscando, o sea, ya hay cosas que te gustan, pero vas buscando un referente que haga algo que a ti te gustaría hacer también. Sí. O sea, a mí me recuerda un poco cuando estás buscando un realizador en concreto, exacto, ¿no? Y te intentas adaptar la marca a ese tono. Justo. En ese sentido, ¿cómo trabajáis normalmente con productoras en los proyectos? ¿Cómo hacéis que vuestra idea supere sus fronteras o cómo les hacéis entender cada proyecto? Bueno, yo creo que un poco lo que hablábamos del sello, al final las productoras y los realizadores también tienen su propio sello. Yo creo que un poco depende del proyecto, un poco el tono, un poco lo que quieras contar, cómo lo quieras contar, tiras hacia un lado, tiras hacia otro, ¿no? Luego, por supuesto, también están los presupuestos, que eso también hace muchas veces. Y luego, en sitios como Dentsu, ¿no? Que son más multinacionales, también hay pools, depende de, ¿no? De los clientes, también tienen su propio pool de productoras. Entonces, a veces estás un poquito más acotado también, puede pasar. Pero bueno, yo diría en principio, dependiendo un poco del tono de lo que busques, principalmente. Y hablando de proveedores habituales, ¿tenéis también productoras in-house? Hay una productora in-house, pero para cosas más pequeñas, diría yo. Sí, de repente a lo mejor tiene que ser una producción, sobre todo por una cuestión de medios, que necesita a lo mejor más recursos, pues sí que tienes que externalizar y buscar fuera una cosa que a lo mejor dentro no sería operativa ni siquiera tenerlo, ¿no? Para a lo mejor, según el tipo de producción. Pero sí que tenemos... Es más productoras de confianza que sabes que te van a resolver rápido que el hecho de que esté in-house, diría. Genial. Dame un consejo para
bueno, da un consejo para quien sueña ser copy-arte en 2025. ¿Cómo empiezas? Pues mira, hace poco estuvimos en unas entrevistas de una escuela de diseño y nos sorprendió mucho a los dos una cosa, que es que cuando nosotros empezamos todo estaba como muy enfocado, ¿vale? O sea, ibas a ser copy y eras copy, ibas a ser director de arte y era director de arte, y estaba todo como muy definido y muy claro y las fronteras como muy marcadas. Y cuando fuimos aquí esta última vez, vimos que todo esto se estaba como difuminando mucho. De repente veías perfiles que lo hacían todo y además lo hacían bien. O sea, de repente veías a gente que no solo... Nosotros cuando empezamos teníamos un portfolio con Publi. Y ahora ves a gente que te enseña en el portfolio pues un diseño que le han hecho para una tienda de café de un amigo, un videoclip que han dirigido para un grupo, unos pósters que han hecho para una librería y un poemario. Entonces me sorprendió muy gratamente, porque creo que se dirige todo hacia ahí, a expresarte en muchas áreas. No solo... Sí, que al final enriquece, ¿no? El tener referencias de muchos tipos y saber manejarte con diferentes medios, de diferentes maneras. Y un poco lo que hablábamos también, ¿no? El tema de no fijarte solo en Publi. Es mucho más interesante si quieres acabar trabajando en Publi que los que hemos hecho un poco el proceso, que bueno, que luego también, ¿no? Pero ese proceso como más ortodoxo de estudio publicidad, me meto en un máster de publicidad y hay otras vías también. Sí. Está menos jerarquizado y creéis en ese sentido en los perfiles híbridos capaces de hacer diferentes tareas. A ver, aquí claro, evidentemente es como tirarte sus piedras límites. sobre tu propio tejado, ¿no? Porque al final es verdad que creo que nosotros somos bastante dupla tradicional, por así decirlo. En el es copy, yo soy arte y los dos somos, evidentemente tenemos otros intereses, pero no a nivel... Yo no... Bueno, es que no sé cómo explicarlo. Sí. Pero... Que tú no hecho un saldrías... videoclip. No he hecho un videoclip nunca. No saldrías a Estaba la pensando, ¿he calle... hecho algún videoclip alguna vez? Bueno, he perdido el hilo, no sé qué iba a decir. Sí, que es tirar piedras contra nuestro propio tejado, Pero porque que viene nosotros bien somos tener- así, pero el hecho de ser así creo que nos hace apreciar mucho un perfil que es tan abierto. Claro, ¿sabes? que creo que dentro de un equipo, es lo que quería decir, dentro de un equipo está bien tener todos los perfiles. O sea, que no hace falta ser siempre tú todas las cosas, pero que en un equipo sepas valorar que tienes a alguien que tiene 2 o 3 perfiles, otra persona que tiene otros 2 o 3 perfiles, y tú saber que puedes utilizarlo dentro del equipo, está bien, ¿no? Que busques solamente los cajones cerrados, ¿no? Creo que nos pasa un poco lo mismo en tema productora, ¿no? Ahora, antes la gente era muy... Soy colorista, hago Ya. talonaje, hago solo montaje, no voy a tocar cámara, yo soy gaffer, Claro. iluminación. Ahora yo creo que se mezclan un poco los roles y cada uno sabe hacer un poco de todo, aunque, bueno, estamos viendo que mucha gente, en nuestro equipo sobre todo, hay gente que se especializa más en una cosa, pero sabe hacer un poco de todo, ¿no? Y yo Claro, creo que- por eso estaba como dudando, porque es verdad que como todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Claro. Y si te pones muy purista, al final quien se especializa en algo, al final va a ser mucho más especialista en ello. Que luego quien toca muchos palos, está bien saber tocarlos, pero en ninguno te vas a poder especializar. Entonces, Ya. bueno, es un poco siempre esa cosa de... Bueno, pues por eso creo que es mejor tener una mezcla de gente Sí, súper sí, purista sí. y gente que... Bueno, y si eso lo mezclas con tener buen gusto, yo creo que ya... Ya. Bueno, es que yo creo que todo parte de eso. Es total. O sea, es el buen gusto, o sea, creo que es el buen gusto saber aplicarlo a Yo te todo lo que diría hagas. incluso más que el buen gusto, el buen criterio. O Sí. sea, Sí, tener bueno, y desarrollar... semántica esto ya que estás metiendo. Pero bueno, pero es que Sí, es verdad sí, que, pero nos ¿sabes referíamos. qué quiere decir? Que al final del buen gusto evoluciona como cuando, ¿no? Al Sí, criterio. total. Y creo que es Puede ser importante. un poco más ambiguo. Sí. Sí. Vale. Me encanta. No hemos contestado, no, o sea, no hemos dado la respuesta. No sé ¿no? ni qué pregunta habíamos hecho. Ya, pero- eso me ha pasado a mí con la anterior, que por eso Acabamos muy bien. me he quedado callada, en plan, ya se me ha olvidado la pregunta. Bueno, ¿verdad? como ya sabíamos, íbamos a pasar al contador a cero y íbamos a extendernos más de la cuenta, pero no pasa Vaya. nada, porque esto es emocionante. Eso quiere decir que hay contenido a Ha sacar. sido del por seco. no decir 3 palabras en la pregunta Sí, de... sí, Sí, sí. Imaginad que vais a montar una agencia de cero. ¿Qué 3 aprendizajes podríais darle a una persona con ese interés en mente? Ostras, qué difícil. A ver, claro, es muy difícil porque nunca hemos montado una agencia. No es montar una agencia, pero tenéis Siempre hemos aprendizajes trabajado para agencias de... ajenas. Yo creo que el primer consejo que daría es rodearte de gente Total. en la que confíes y con la que Y que sea tengas- mejor que tú. Sí, que sea mejor que tú, que seas el peor de la habitación. Y creo que eso es muy importante, aunque es verdad que cuando una agencia cuando empieza, pues normalmente suele ser muy poquita gente, pero bueno, creo que las agencias que han empezado así y que luego han ido creciendo ha sido porque estaban llenas de talento. Sí, yo creo que eso es lo más importante y creo que sería un poco osado dar más, ¿no? Consejos. También las agencias que han empezado, o sea, también una cosa que es importante, que esto casi es una cosa más externa a ti, es
normalmente suelen empezar con un cliente y ese cliente es importante que sea valiente, que se atreva a hacer cosas y que te ayude, que a la vez que ese cliente crezca, que crezca contigo, ¿no? Que te ayude a crecer y que ellos también se atrevan a hacer cosas que les den visibilidad, pues tanto a ellos como a ti. Me parece importante. Súper. Las marcas piden storytelling multiplataforma, pero también resultados inmediatos. ¿Se ha vuelto más libre o más compleja la creatividad en 2025? Yo creo que aquí un poco como antes. Un poco sí y un poco no. Un poco lo gallego todo el rato. Por un lado sí que es más libre porque evidentemente más formatos, más posibilidades, más recursos, ¿no? La IA, o sea, hay como mogollón de posibilidades en general y eso es una evidencia. Pero por el otro lado es un poco limitante, ¿no? El hecho de que un concepto tenga que llegar desde un spot de televisión hasta un banner. Muchas veces, pues evidentemente puede ser bastante... hay veces que no hace falta tener todas las plataformas, todos los soportes, y hay veces que no tiene que ser exactamente el mismo concepto, ¿no? Y a veces es difícil que los clientes entiendan que no hace falta que no porque estén en todas partes se les va a entender mejor, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, un poquito de ambas, yo diría. Muy Ya. buen consejo. ¿Veis alguna tendencia clara en cuanto a formatos o craft que vaya a marcar los próximos 2 años? O 6 meses, como hemos hablado antes, que decíais que igual pasados los 6 meses no... Claro, yo creo que como el todo único se mueve tan consenso rápido. que tenemos es que va todo a un ritmo vertiginoso. Rapidísimo, sí. Y yo creo que, bueno, ya lo he dicho antes, ¿no? No me gusta ser profeta tampoco, que esto luego queda grabado, a ver si la vamos a liar. No, pero creo que, sobre todo, yo todo el rato lo comparo con las modas, ¿no? Todo es como muy, creo que es más circular, que todo va a acabar volviendo de diferentes maneras y creo que también hay nuevas voces, nuevas cabezas pensantes que inevitablemente van a volver a traer cosas de una manera un pelín diferente, pero que, pues eso, que creo que va a ser más circular que otra cosa. Y no he contestado para nada a la pregunta, No. pero... Bueno, yo aquí es que voy a contestar una cosa que es que no lo sé. O sea, y no, tampoco me da vergüenza decirlo. Sí, que tampoco somos... Es que no lo sé, o sea, no lo gurús de sé. la Creo que publicidad. cualquier cosa que digamos va a envejecer fatal porque va todo tan rápido que no... Mi respuesta es que no lo sé. Pues te cambio la pregunta. No te quedas sin contestar. No, ¿qué tendencia quieres que vuelva? O sea, ¿hay algún estilo del pasado que digas, ostras, quiero que vuelva esto? A ver, yo hay una cosa que sí que creo que hemos hablado muchas veces que echamos en falta, ¿no? Que muchas veces muchas campañas son muy visuales, porque al final vivimos en la época que vivimos y todo es muy visual. Muy estético, sí. Y queda muy estético, pero muchas veces te falta un esqueleto, es decir, un concepto, una idea detrás que lo sostenga. Y al final, muchas veces, campañas que son solamente bonitas, no vale con eso. Y parece que muchas veces sí. Y yo creo que nos pasa en general, ¿no? Que en público hay de repente esos movimientos de todo, imágenes preciosas, pero dices, ¿pero qué me ha contado? O sea, puedo cambiarle... Que vuelva un poco el storytelling, se llama, la narrativa. Sí que hay una cosa que quitaría, que nos ha pasado con muchísimas marcas, creo, y seguro que un montón de gente del sector se ve reconocida, que es el que las marcas se quieran subir a la ola de... El de repente pasa algo, lo que sea, y recibes la llamada de vamos a subirnos aquí. Vamos a hacer algo con esto. Lo que sea, no se me ocurre. Cualquier El cosa de hito de actualidad. turno, ¿vale? Es como, no, vamos a reaccionar a esto, tenemos que hacer algo. Y de repente ves a marcas que no tienen nada que ver con ello. Y seguro que desde las agencias ha habido gente que ha intentado como poner un poco de orden y decir, oye, mira, esto no tiene sentido con la marca, no tiene sentido con lo que estamos haciendo. ¿Por qué no hacemos esto otro mejor? ¿No? Seguro que les han hecho otras propuestas y han querido hacerlo y creo que es una cosa que resta más que sumar. Sí. Ya. Pasa con el tipo de medios, ¿no? O plataformas que se usan por querer estar en todo, como decíais antes, Justo. o por subirse a la ola, me lo invento, de la inteligencia artificial, querer hacer algo con esa herramienta. Está bien que tengáis esa claridad. ese criterio que Una decía cosa- Pomi, ¿no? De estrategia y de conocimiento del sector. Cómo trabajar bien, Sí, básicamente. claro. Bueno, simplemente con un poco de sentido común y de coherencia, ¿no? Que no todo vale. Y parece que a veces se nos olvida, que de repente ves algo que dices, pero ¿qué hace, yo qué sé, esta bebida metiéndose en este mundillo que no le pega nada, no tiene nada que ver? Es que ni siquiera su público objetivo es ese. Ya. Bueno, no es bueno, es que... Sí, sí. Es que Dilo, no dilo. quiero dar Sí. ejemplos, pero es verdad que pasa mucho ahora con el tema de la generación Z, ¿no? Que además esa cosa de catalogar en contenedores, ¿no? Generación Z, tal, no sé qué. Bueno, pues pasa, que nos ha pasado que lo hemos escuchado, el tema de marcas que padrean, ¿no? Sí. Que escuchamos a gente, bueno, a jóvenes, a creativos que dicen, es que, ¿qué hace metiéndose en esto esta marca? Que lo único que hace es parecer el señor Vance, ¿sabes? Directamente. Sí.
pues esas cosas pasan. Y las marcas dicen, bueno, no pasa nada, tiramos para adelante. Ya. ¿Hasta qué punto os apoyáis en talento joven para saber diferenciar qué marca puede padrear o cuál no? Eso es interesante. Tenemos filtros. Sí, nosotros mucho, ¿eh? Nosotros para eso no tenemos, yo no me considero nada... No se nos caen los anillos por preguntar No soy si de nada repente hay buena. algo que chirría o que... Y nos fiamos bastante del Sí, de criterio. hecho yo para todas las campañas digitales, vamos, diría que mis filtros son el equipo operativo más joven, porque son los que saben, o sea, es que al final tampoco... Es para ellos, es el público. Totalmente. Genial. Tema aparte, ¿cuál es la próxima gran meta para Nuestra. vosotros dos? Bueno, seguir juntos, ¿no? Sí. Parece una respuesta muy ñoña, que lo es también, pero es verdad que muchas veces cuando llegas a direcciones creativas, o sea, nosotros al final ahora mismo somos supervisores y es muy fácil seguir juntos, entre comillas, pero en cuanto llegas a dirección creativa es muy fácil que te separen. Y yo creo que el poder seguir juntos, que es verdad que hay muchas duplas que siguen, pero no es tan común. Y yo creo que para mí es un objetivo que podamos seguir trabajando juntos mucho tiempo. Sí, yo otra cosa que quizás es muy típica y a la vez es una cosa de la que intentamos huir bastante tú y yo, pero creo que al final, aunque esté un poco ahí detrás de nuestra cabeza y no trabajemos para esto, creo que ganar un Cannes es una cosa que cualquier publicista, aunque no pienses en ello todos los días, aunque no estemos todo el día obsesionados con ello y tal, yo creo que es algo que a cualquier creativo... Bueno, no sé si Atrae. cualquiera, pero atrae y es un reconocimiento de tu trabajo, sí o sí. Que luego podemos En general abrir es el melón. reconocimiento, sí. Sí. Hay un melón ahí también, ¿no? De pues, los premios, el tipo de premios, los truchos, no los truchos, está claro. Pero creo que es un premio que todos un poco tenemos ahí de... Es una meta y es un... Sí, es un reconocimiento a tu trabajo, que es lo que al final lo que quieres. Que se vea lo que haces y que la gente... Y sí que hacemos campañas pensando, ojo, esto molaría que... Sí, que saliese que y saliera. que... Esto sí. molaría que se lo llevaran a festivales. Esto, yo creo que eso es... Ganar un Cannes siempre está bien. Perfecto. Y abriendo ese melón del asunto festivales, ¿cómo os habéis preparado vosotros o qué visión tenéis sobre participar en festivales a nivel nacional e internacional? Si vas a un festival vas ya a pasártelo bien, Claro, a comer bien, a ver a amigos. tus colegas del sector y en realidad yo hay una parte que sí que me gusta mucho de los festivales, que al final aprendes mucho, o sea, Aprendes mucho. te inspiras mucho, sales de los festivales con ganas de venga, Sí. porque al final inspira, Son ver súper buen trabajo. motivadores. Son súper motivadores. Y está guay eso. ¿Hay un festival al que tengáis especial cariño? El Por el CBC. CDC yo creo que es como... O sea, hay muchos festivales que molan un montón y que... Yo creo que es el primero al que fuimos Sí. Es en los que es el más divertido. y es divertido, se come bien, ¿no? Se come bien. Exactamente. Eso escuchamos siempre, que se come bien. Última pregunta para despedirnos. ¿Cuándo nos vais a dar de alta como proveedores en Intenso? Antes de pasar a la siguiente pregunta, queríamos ver con vosotros alguna campaña vuestra y nos habéis enseñado esta, queríamos verlo con vosotros y que nos contarais un poco pues la historia que hay detrás de esta... Esta es la campaña de Tal Palo Tal Astilla para Flex. Porque esta calle es muy ruidosa, siempre. Y el resto de muebles, pues a ver cómo te las apañas para subirlo. Porque vamos, un quinto sin ascensor. Sí, muy bonita, pero la instalación eléctrica será antigua. Mira, igual que estos suelos. Estos son más viejos que yo. Y esta es la cocina. Buah. Pues ya me dirás dónde piensas comer. No tienes ni luz. Claro, orientación norte, las facturas que te van a llegar van a ser guapas. Aquí no te cabe la ropa. Importante en una casa siempre los armarios. Estén bien... ¿Qué? No está tan mal, ¿no? Yo le tengo mucha cariño a esta campaña, la verdad. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que a nivel Flex no tenía mucha continuidad hasta el momento. No digo que fuéramos nosotros, ¿no? la panacea de que Sí, no venimos a salvar les enseñáramos el camino correcto, pero sí que es verdad que venía un poco de hacer diferentes campañas y aquí empezó como un poco ese momento en el que empezaron a hacer campañas año a año, un poco más con un storytelling en el que introducir el colchón como elemento un poco, ¿no? Que Central, salva la historia, pero de una manera que no cantara, ¿no? Y pues eso, con una estética muy cuidada, con unos actores que son encima de teatro, que eso me acuerdo que se nota mucho, ¿no? Yo creo que todos hemos visto muchas campañas de Publi que, bueno, que es que un actor de teatro es que le da otro rollo completamente, la luz, todo, ¿no? Yo creo que era algo muy diferente para ellos, que creo que hicieron una gran apuesta y confiaron mucho en la agencia para ello,
confiaron mucho en nosotros. Creo que a nivel de copy a mí me gusta bastante, creo que es bastante cercano, ¿no? Dentro de que te saca una sonrisita, o sea, evidentemente es lo Sobre que todo es, ¿no? yo creo que lo Pero- importante es que tuvieran una visión a largo plazo, que es una cosa que cuesta un poco de ver, ¿no? El decir, vale, no va a ser todo tan inmediato, estamos construyendo una cosa que vas a ver, los frutos los vas a ver pues a lo mejor más adelante, ¿no? Pero más allá de que saques una campaña y la notoriedad sube inmediatamente, el recuerdo, todo eso, al final estás poniendo una campaña en la tele, es el hecho de confiar en una visión a largo plazo. De hecho, luego seguimos haciendo varios años campañas con ellos que fueron construyendo sobre esto y a mí me parece que, no sé, lo tenemos muchísimo cariño. Pues pasamos a las preguntas rápidas. Dale. Un error en creatividad que volveríais a cometer. Vale, esto no voy a decir que lo hayamos hecho muchas veces, yo creo que habrán pasado 2 veces solo, pero es que esto ha sido hace mucho tiempo además, ¿vale? Por si acaso alguien me ve, que lo tenga en cuenta, que te den un feedback a un director creativo con el que no estás nada de acuerdo y no cambiarlo de cara a una presentación y, bueno, pues... Y hacerte el loco. Hacerte el loco, como, Uy. ¡ay, se me ha olvidado esto! Se me ha pasado. Porque confías mucho, ya te digo, 2 veces contadas lo habremos hecho, pero nos di la razón y salieron bien en esas 2 ocasiones. Vale, vale. Evidentemente no te digo que tengas que hacer lo que salga a los cojones siempre, porque para eso hay un director creativo que sabe más que tú, más experiencia y hay que hacer el caso. Bueno, Pero cree en ti alguna mismo. vez, alguna vez de estas que dices, de verdad, que no sabes de lo que estás hablando, que no estás metido como ya en la campaña, ¿qué tal? Bueno, es un error porque no hay que hacerlo, pero Pero se ha hecho. algunos solito no se puede hacer. El mejor consejo que os han dado. A mí, yo cuando empecé, un copy, un supervisor que tenía, me dio un consejo muy bueno como copy, que es que si eres copy y sabes usar Premiere, no lo digas. Creo que ha Que sido se jodan los artes. uno de los mejores consejos que me han dado. Entonces, ¿sabes usar Premiere? No sé usar Premiere. Pero me parece, Sabe me usar sigue, la pluma de Illustrator y ya se cree que es el me director de me arte. sigue pareciendo Y sabe usar Figma. un súper consejo. No, yo creo que lo que hablábamos un poco antes de la frustración, que yo creo que es lo más, te diría que es el 100%, que es que al final este mundo que parece que trabajamos con ideas, que es creativo, que es divertido, que luego ves cosas que salen pues, en la tele, en tal, no sé qué, que parece tal, pues realmente eso es un 1% de todo lo que se piensa realmente, que casi todo se queda sobre el papel y que hay que aprender a gestionar esa frustración de la mayoría de trabajo que haces se va a la basura. Ya. Y eso es así, y no pasa nada, y hay que saber, pues otra vez. Y yo creo que eso es importante saberlo. Que no es hago, produzco, sale en la tele. No. Ya. Es como, esos son muy pocos los casos. Ese aguante, esa resiliencia. Ese Claro, es exacto. uno de los Yo creo mejores que es consejos, ¿no? importante. Sí, Como los artistas, ¿no? Tienen 50 canciones y solo salen 10 en Claro. un disco. total. Next. Un director con quien soñáis trabajar. A ver, yo. Hay muchísimos referentes, yo creo que a nivel Yo nacional creo que, y a o nivel sea, internacional. Pero soñar, tipo, ¿está muerto? Yo... o es muy mayor. Con los Whedon and Kennedy, ¿no? No, yo diría un Gigartino, Hegarty, sí. que está vivo, pero es muy mayor. O sea, Está quiero vivo, decir, sigue vivo. Está vivo, ¿no? De una Ah, charla vale, el otro vale. día. Ah, vale. Bueno, a lo mejor era ella. Bueno, eso, un Gigarty de Vidroga en sus tiempos mozos, ¿no? Cosas así yo diría, me encantaría. Vas a decir ahora referentes españoles, que está genial también, pero... Bueno, no sé, a mí personalmente me gusta mucho lo que hacen en David. O sea, todo lo que está haciendo Pancho me parece súper fresco, me parece divertido y me gusta bastante lo que hacen. Sí, Pancho También me es gusta un- lo que sacan en Lola. O sea, también me parece que es muy... Y luego también Mono también me gusta mucho. Lo que pasa es que al final soñar... O sea, nosotros ya hemos tenido la suerte de trabajar con Vitanisito, pero me gusta mucho también lo que hacen. Me parece muy divertido. Una campaña ajena que admiráis. Igual, muy difícil de contestar. Hay muchas, yo creo. Yo tengo el recuerdo de una que de las primeras que vi que además me reí muchísimo con ella, que es una campaña gráfica que es de Volkswagen, en la que ves a niños, pues por ejemplo ves a un niño en un columpio que se acaba de, la foto es se acaba de estrellar en el suelo el niño y Ah, al es lado buenísima ponen la velocidad. 7 kilómetros por hora, ¿vale? Entonces Gráficas, es ¿no? como, Sí. no necesitas nada más. Porque ya estás viendo que es como, mira, si este niño se ha dado esta hostia Sí, que al a menos 7 se por vuela, hora, ¿no? ¿no? Que imagínate, ¿no? Lo que... Entonces recuerdo verla y reírme muchísimo. Y es como de los primeros recuerdos que tengo. Así Yo de primeras campaña campañas gráfica. así, yo ni gráfica, ni spot, ni nada. No sabría decirte de las primeras. Pero así de las últimas, ¿no? Además, bueno, acaba de pasar Cannes, Sí.
bueno, los Grand Prix, el que los hemos visto hace poco también, bastante chulos, ¿no? El de Channel 4 de los Channel 4 Paralympics. está súper bien. hace Del año muy buen pasado, trabajo. Find Your Summer de Lola, me parece muy bonita a nivel de dirección de arte, muy fina y tiene un muy buen hallazgo. O sea, lo que hablábamos antes, ¿no? Tiene un buen concepto, que yo creo que eso también es importante, no solo bonita. Última pregunta. La decisión errónea más común que veis en un briefing. Yo la tengo clara, que es que son demasiado abiertos. Que querer abarcar todo. O sea, que un briefing sea como querer hacer Cuéntame. Que tienes como la historia para el público más junior, para la historia para el público... O sea, es como, no, todo el mundo, esto va para todos los perfiles, y es un error. Pues hasta ahí las preguntas rápidas. Gracias. Genial. No nos hemos contestado muy rápido, No ¿no? ha sido muy rápido, pero bueno, nos vale. Hay que hacer las preguntas a Pomi siempre, si no... Sí, bueno, estoy trabajando en ello. Muchísimas gracias. Hasta aquí hemos llegado. Un nuevo Muchas episodio. gracias por Muchísimas gracias a invitarnos. vosotros. Un placer. Qué bien. Gracias. Muchas gracias y nada. Nos vemos en el próximo capítulo para más noticias del sector.